Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, lo anuncié antísimo en la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios. Ha venido a visitarnos el doctor Aldo Vázquez. Él fue el primer presidente de la Junta Nacional de Justicia después de que se creó. Y ojo, se creó y hay dos elementos que no hay que dejar de ver, que no hay que perder de vista. Uno, que se creó como una respuesta a lo que había sido el Consejo Nacional de la Magistratura, que se había constituido, y eso fue un consenso, en un escenario que favorecía determinados intereses y no lo que el mandato expreso que le daba la Constitución le exigía. Y por otro lado, esto fue en el marco de unas reformas que pasaron por la ciudadanía opinó sobre las reformas que habría que hacer también, y la Junta se creó así. El doctor Aldo Vázquez fue parte, pero no solo conformó, fue presidente, sino que en determinado momento fue el centro de ataques diversos que buscaron sacarlo, cosa que consiguieron, pero el sistema de justicia después se revirtió de el encargo que tenía. Y me da la impresión que con ese antecedente no debería estar sorprendido de lo que está pasando ahora. Doctor Aldo Vázquez, qué gusto saludarlo, buenos días. Encantado de saludarlo. Gracias por venir a visitarnos. Un gusto estar con ustedes. Quiero comenzar ya a la luz de todo lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Tal vez dos elementos recientes que pueden ayudar a que nos explique la naturaleza del problema y la profundidad del mismo. Uno, lo que el doctor Tábara, que ya es un miembro de la Junta Nacional de Justicia, que se ha visto obligado a salir a explicar por lo menos lo que a él compete, digamos, contrariamente la Junta no ha explicado nada formalmente, no ha mandado la resolución, los votos, no ha salido el presidente a hablar. Y el doctor Tábara ha dicho varias cosas, ¿no?, que ya usted seguramente conoce en detalle. Ese es un elemento. Y el otro elemento que me parece que es muy significativo también es la posición y la postura que están tomando otros actores importantes. El Congreso de la República, el propio Ejecutivo y los que auspician la entrada de la señora Benavides, que están claramente asociados en ese propósito y están tratando de a como dé lugar descabezar el Ministerio Público, porque ese es el pedido formal que ya se está haciendo. ¿Qué piensa de lo que ha pasado, de lo que ha devenido en torno a este caso? Bueno, yo veo, por supuesto, esta situación digamos, con mucha pena, porque efectivamente, como usted ha recordado, ha sido el primer presidente de la Junta Nacional de Justicia y me parece que lo que ha ocurrido pues resta total credibilidad a la actuación de la Junta. Yo ya he tenido oportunidad de decir en otras ocasiones que esa resolución que emitió el viernes último el presidente de la Junta Nacional de Justicia adolece pues de invalidez, finalmente resulta siendo nula, y resulta siendo nula no solamente por el tema ya claramente debatido en relación a la unanimidad, que aquí más allá de los criterios individuales de algunos abogados de parte, lo que está muy claro es lo que ha dicho el propio Tribunal Constitucional, que ya hizo la interpretación en relación a cómo debe entenderse el tema de la unanimidad. El caso Falconi, que era un caso de una incorporación de uno de los miembros de la Junta. Y fíjese usted que se trata de la Comisión Especial, que es un órgano que está también regulado en la misma ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, el criterio no podría ser diferente respecto de del propio Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Unanimidad no es la unanimidad de los que están de acuerdo. Claro, unanimidad es la unanimidad de todos los integrantes del ente. Así es. ¿No? Y esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional, recordando además que no caben abstenciones. Y lo dijo en un caso además en donde una de las integrantes de la Comisión Especial no votó, al igual que el doctor Tábara, no votó. ¿No? ¿Y qué es lo que dijo? Mire, acá no caben abstenciones, es decir, no cabe excusa, inhibición, ni ninguna otra forma de abstención. La unanimidad tiene que ser absoluta. Y esto es perfectamente explicable porque, como lo entiende cualquier ciudadano, la cosa juzgada, en el ámbito administrativo se llama cosa decidida, es pues una garantía de la seguridad jurídica y no puede ser alterada porque se me ocurre, sino que para que tal cosa suceda tiene que haber pues una causa gravísima, es una circunstancia excepcionalísima, tan excepcionalísima que esto es inédito. Es decir, ni la Junta Nacional de Justicia con su colegiado anterior y hasta donde yo conozco, nunca tampoco el Consejo Nacional de la Magistratura en el pasado
ha utilizado un recurso como el de la nulidad de oficio para derribar un procedimiento disciplinario que estaba absolutamente concluido, firme, sellado, incluso sellado porque las propias investigadas ya habían presentado ante el colegiado anterior un recurso pidiendo también la nulidad del proceso. Así es. Y ese recurso fue declarado improcedente. Fue declarado improcedente, además, porque muchos de los argumentos que se han alegado ya han sido discutidos a lo largo del procedimiento y ya han sido descartados a lo largo del procedimiento. Entonces, pues estamos ante una situación inédita. Pero además de eso, yo creo que los juristas lo tienen mucho más claro, y aun cuando comprendo que es un tema técnico, sin embargo es un tema fundamental. Y es que la nulidad de acto administrativo solo procede ante un tipo de decisión que se llama acto administrativo, ¿no? Y en este caso, lo que se cuestiona, los supuestos vicios que se pretenden, no corresponden a un acto administrativo, sino corresponden a un informe, a una opinión. Y la doctrina y la ley del procedimiento administrativo general es muy clara cuando define qué cosa es un acto administrativo. Un acto administrativo es una decisión que tiene efectos jurídicos efectos jurídicos directos sobre los administrados. Es decir, por ejemplo, la resolución de destitución, ese es un acto administrativo, porque está disponiendo de derechos, le está limitando el derecho al ejercicio de una función. Ese es el acto administrativo. Pero un informe que se da al interior de un procedimiento, ese no es un acto administrativo, eso se llama un acto de administración interno. Claro. ¿No? En fin, la figura más importante en la doctrina peruana, Morón Urbina, por ejemplo, lo tiene bastante claro, ¿no? Es decir, los informes, las opiniones dentro de un procedimiento no constituyen un acto jurídico. ¿Por qué esto es importante? Porque evidencia cómo es que se ha forzado un mecanismo que no está diseñado para cuestionar un informe. El informe podía cuestionarse y se ha cuestionado en el mismo procedimiento. Claro. Hay que decir además que la Junta Nacional de Justicia no se pronuncia siquiera en función del informe de instrucción, sino que se pronuncia en función de una ponencia que reevalúa todo lo discutido en el informe de instrucción y en los argumentos de defensa contra el informe de instrucción. De acuerdo, pero además es en el marco de la deliberación de todos los integrantes de la Junta, que podían haber tenido un criterio distinto al informe que presentó la doctora Inés Tello. Y sin participación. No estaban obligados ustedes a adherirse a lo que presentaba la ponente. El reglamento de procedimientos disciplinarios lo dice con claridad, además, es decir, el informe no es vinculante, no genera ninguna consecuencia. Es una opinión válida, pero una opinión que tiene que ser discutida, y una opinión frente a la cual se plantean los argumentos de la defensa, que puede rebatir punto por punto todos los elementos que estén contenidos en ese informe. Tras esa defensa, luego un ponente pues él reelabora, reevalúa todos los contenidos tanto del informe como de la defensa, y expresa una posición en relación a la cual el Pleno se pronuncia, ¿no? Sea en coincidencia o sea en disidencia. Así es. Entonces, pero en este caso en particular fue en coincidencia. Todos votaron en la dirección de la institución. Pero respecto de la ponencia. Respecto de la ponencia. Ahora, otra cuestión muy relevante, porque el origen está en esa resolución que evidentemente pues ha trastocado el orden jurídico para quebrar un procedimiento ya concluido. Pero hay que subrayar también que aún en la hipótesis negada que estuviésemos ante un acto administrativo con respecto del informe, el tipo de argumento que se utiliza es absolutamente deleznable, porque una figura excepcionalísima como la de la nulidad de oficio de un acto administrativo, que solamente puede usarse pues ante una circunstancia gravísima, flagrante. Sin embargo, cuando uno busca, bueno, ¿y cuáles son los vicios que se alegan? Entonces no hay ninguno. Lo que se dice es, mire, a mí me parece, ¿no?,
que si la doctora Tello se estaba por votar su inhabilitación, ella no debió haber presentado el informe, ¿no? Oiga, pero estaba habilitada. Ah, no, pero estaba próxima a votarse la inhabilitación, así que no debió haber presentado informe, ¿no? Un argumento absolutamente absurdo, porque estaba absolutamente premunida de competencia, de habilidad para poder presentar el informe. En ese caso en particular. Pero además hay otro elemento que el doctor Tábara ha puesto sobre la mesa, y tiene que ver, solamente digo porque tiene que ver con eso, que él advierte al presidente de la Junta y le dice: oiga, señor, todo esto, si ustedes reabren o reabrimos, va contra todo esto. O sea, está advertida la Junta de que hacerlo podría tener las consecuencias que usted dice. Sí, claro que sí. Pero en cuanto al fondo del argumento, porque hay pues toda esta narrativa, ¿no?, de que se vulneró el derecho a la defensa en ese proceso, que se trató de un procedimiento exprés, ¿no?, y una narrativa falsa a la que se suma, desgraciadamente, una mayoría de la Junta Nacional de Justicia, repitiendo datos que son absolutamente falaces, por no decir falsos, ¿no? El primero de ellos, reitero, el tema de si está en cuestión o no la competencia de la doctora Tello. La doctora Tello era absolutamente competente para presentar el informe. De hecho, la notificación de vacancia respecto de ella se produce varios días después, y cualquier decisión pues solamente se ejecuta a partir de la notificación. Y además, por si fuera poco, como usted lo ha recordado hace un momento, ¿no?, aquellas inhabilitaciones, yo también fui víctima de ese mismo atropello, ¿no?, fueron revertidas por el Poder Judicial, ¿no? Y en marzo último, incluso la Corte Suprema ya ha confirmado la sentencia que declaró la nulidad de esas inhabilitaciones. En consecuencia, ese argumento es absolutamente deleznable y ha hecho muy mal la mayoría de la Junta Nacional de Justicia en referirse a una inhabilitación que ha sido declarada inválida, nula en el Poder Judicial. Y el otro tema tiene que ver con esta narrativa del proceso exprés, porque también la resolución de la Junta Nacional de Justicia se pliega a esa forma de presentar las cosas y dice: no, pues aquí no hubo imparcialidad, imparcialidad de la doctora Tello y no hubo debido proceso porque la instrucción tomó 43 días. Bueno, el reglamento de procedimientos disciplinarios dice que toma un máximo de 60, ¿no? Pero es verdad que muchas veces, frecuentemente, las instrucciones toman mucho más meses porque, bueno, por la naturaleza de las investigaciones que hay que hacer, se prolonga, ¿no? Pero lo que no dice esta resolución de la Junta Nacional de Justicia, de la mayoría de la Junta Nacional de Justicia, lo que no dice es que la doctora Tello venía investigando antes de los 43 días de la instrucción, venía investigando desde casi un año antes este caso, porque la investigación preliminar se abre en abril de 2023 y el informe de instrucción se presenta el 7 de marzo de 2024, es decir, casi un año después de haberse iniciado las investigaciones. Y lo que ocurre en este caso, que no es comparable con otros donde no hay una investigación preliminar tan prolongada, aquí en la investigación preliminar fueron acopiadas un conjunto de pruebas, de elementos, hubo un gran activismo también legítimo de la defensa, ¿no?, lo cual supuso pues confrontar una serie de elementos probatorios. Entonces, cuando llega la fase de instrucción, que se abre en enero y que culmina en marzo, cuando llega la fase de instrucción, ya prácticamente no había nada más que agregar. Claro, ya estaba, ya había la convicción sobre y además todos los elementos propios, todos los elementos probatorios ya estaban en el expediente. Entonces no tenía pues absolutamente ningún sentido volver a llamar a los testigos, volver a pedir informes, volver a requerir tales o cuales elementos. Entonces eso explica el hecho de que la instrucción haya tomado 43 días, que tampoco es que sea 3 días, claro, ¿no? Claro. Y cuando ya se venía investigando desde hacía prácticamente un año. Y luego de eso, el procedimiento disciplinario todavía se ha prolongado hasta mayo, en que se produce la decisión de destitución, y luego en octubre la decisión sobre la reconsideración que la declara infundada, y finalmente en diciembre de 2024 sobre la nulidad. Es decir, estamos hablando de un procedimiento que se ha extendido por casi 2 años. Claro, ¿no? Pero es tan así que el caso estaba sellado, que el doctor Tábara ha mencionado también un dato que es importante,
que la doctora Benavides, en el ejercicio de legítimo derecho, va al sistema de justicia para, digamos, discutir vulneración de sus derechos fundamentales. Y habiendo un procedimiento en curso en el sistema de justicia, era incompatible con el reabrir otra vez el caso en el marco o en el seno de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, ella también estaba convencida de que ahí ya no había posibilidades. Pero pasa algo que ellos, digo, la señora Benavides y su abogado entienden conveniente. Cambia la conformación de la Junta. Y en ese escenario dicen, nuevos actores, de repente nuevas posibilidades. Y ahí es donde pasa lo que pasa. Entonces, y se vuelve a plantear otra vez, sí, se vuelve a plantear aquel recurso de nulidad que se había planteado y que se resolvió en diciembre, otra vez se vuelve a plantear, pero con un nuevo colegiado, ¿no? Claro. Es decir, eso es lo que los abogados conocemos pues como nevis in idem, ¿no? Es decir, aquello que ya se discutió, los mismos fundamentos, los mismos hechos, las mismas personas, ¿no? Vuelve otra vez a plantearse con otro colegiado, ¿no? Sí. Y claro, y entonces alguien por ahí les dijo, oye, no pueden plantearlo como un pedido de parte, entonces, lo vamos a hacer entonces como una nulidad de oficio, sí, ¿no? Sí. Es decir, nosotros, por nuestra propia convicción, ¿no? Nos hemos dado cuenta que aquí hubo un error, pero sin embargo lo tramitan como si fuese un pedido de la parte. Tanto así que hasta convocan una vista de causa. Así es, ¿no? Y el doctor que no está prevista en el reglamento. Además el doctor Abanto, que es el abogado de la doctora Benavides, dice nuestro pedido de nulidad, o sea, digamos, ha dicho en varias oportunidades que ellos son los que lo han hecho. Así es. Cosa que rompe el principio de lo que el nombre claramente e inequívocamente dice. ¿No es cierto? Que es una cuestión de oficio de la Junta. Así es. Ahora, así es. Tiene usted que un poquitos minutos ir porque tiene una reunión y le agradezco mucho por haber venido, pero no quiero dejar de preguntarle sobre, a la luz de todo lo que ha sucedido, si no había argumentos para hacer lo que la Junta hizo, qué puede haber sido su motivación. Y no lo llevo a la especulación, sino a lo que ha generado después. ¿Cómo se sale de esta situación? Desde su perspectiva, ¿qué es lo que debiera pasar en el estricto uso de las herramientas que el Estado de Derecho tiene para resolver este tipo de controversias? Mire, ¿Qué debería pasar? Yo no puedo dejar de expresar, digamos, mi decepción respecto, cuando menos, de algunos de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, siempre ha habido pues dudas o se han hecho cuestionamientos, se ha cuestionado. Yo me acuerdo cuando se conformó, yo le dije, a mí esa Junta, no, yo le dije, es mi posición, puede usted no compartirla, y usted fue prudente y dijo, vamos al beneficio de la duda, no tenemos por qué adelantar opinión sobre lo que pueden hacer. Así es, y yo la verdad es que durante estos casi 6 meses, desde que hemos salido de la Junta, he estado, creo como corresponde, totalmente al margen del debate en torno de la Junta Nacional de Justicia y concediéndole el beneficio de la duda al colegiado actual. Pero ante una circunstancia como esta, pues creo que es nuestro deber señalar la verdad, ¿no? Y yo tengo pues una gran decepción respecto de, por lo menos de algunos de los integrantes que yo creo que provenían de espacios técnicos, de espacios profesionales. Y creo pues que no deberían echar a perder una carrera legítima que no se condice con el tipo de decisión que se ha adoptado. Yo creo que en este momento la salida más viable es la propia revisión que tendría que hacer la Junta Nacional de Justicia respecto de lo que ha hecho. Y yo creo además que hay margen para ello. Y creo que hay margen para ello porque no hay una resolución firmada por los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ya no digo una resolución firmada por los 7 miembros. No hay una resolución firmada tampoco por la mayoría. Claro. ¿No? Y entonces eso me lleva a interrogarme si es que todos los otros miembros, los restantes miembros de la Junta Nacional de Justicia conocían el texto de esta resolución. Ellos no la han firmado, conocían el texto de esta resolución, conocían los términos en los que se plantea la nulidad, aprueban, suscriben esos términos. Yo tengo dudas de que un técnico, experimentado, un jurista experimentado en materia administrativa, pueda suscribir todos los elementos que están contenidos ahí. De modo que yo creo que hay un margen para que la propia Junta y los propios miembros de la Junta... ¿Cuál sería el mecanismo? Hay un mecanismo previsto en la ley de la Junta Nacional de Justicia que permita, en el marco de una decisión que han tomado
revertirla, digamos. Lo que ocurre es que en este momento no sabemos qué decisión tomaron. Claro. Lo único que sabemos... no hay una resolución, en términos prácticos. Hay una resolución solamente suscrita por el presidente de la Junta. Entonces, y como no han salido tampoco a explicar absolutamente nada, no sabemos cuáles son las posiciones de cada uno de los miembros del Pleno de la Junta. Usted recuerda que en el colegiado del que yo he participado, no había ninguna decisión propia de un procedimiento disciplinario que no fuera votada públicamente. Y votar públicamente no era solamente salir 2 minutos a decir en qué sentido votábamos, sino que antes se planteaba públicamente la ponencia. Y si algún miembro de la Junta, como ha ocurrido en numerosísimas oportunidades, no estaba de acuerdo con el contenido de la resolución o con algún aspecto de ella, pues hacía un voto singular o hacía un voto en discordia que se leía públicamente por las redes sociales de la Junta Nacional de Justicia, y la opinión pública, la prensa, cuando se trataba, por supuesto, de casos relevantes, estaba muy atenta, y en tiempo real la ciudadanía sabía cuál era la posición de cada quien, y la prensa especializada discutía los votos de cada uno de los miembros de la Junta. Eso no ha ocurrido aquí. Sí, pues. Aquí pareciera que a puertas cerradas se ha reunido el Pleno en mayoría y ha decidido en algún sentido. Claro. Pero claro, habría que ver el acta para ver cuáles eran las posiciones de cada quien, y si efectivamente conocían o no la ponencia que luego parece haber sido plasmada en esta resolución suscrita por el presidente de la Junta. Entonces, lo que quiero decir es que a mí no me consta, y a nadie le consta, es más, en este momento a nadie le consta que hayan 6 votos. Sí. A nadie le consta, porque en el encabezado de la resolución solamente dice, visto el acuerdo del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Sí, ¿no? pues. Entonces, yo creo que los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia podrían, si es que no han suscrito letra por letra esa resolución, podrían perfectamente plantear aclaraciones, porque podrían haber votos singulares, podrían haber votos singulares en el sentido de que, bueno, yo voté por tal cosa, pero no voté por tal otra que está contenida aquí. Sí. En fin, tenemos derecho a conocer cuáles son las posiciones de cada uno de los miembros de la Junta Nacional. Aquí debo terminar agradeciéndole mucho al doctor Aldo Vázquez, porque claro, efectivamente, inclusive, antes de que el doctor Tábara saliera, no sabíamos si eran los 7 los que habían votado. O sea, ha tenido que salir él y decir que él no votó. Así es. Entonces puede haber, no que no votaron, pero que participaron, pero no dieron su adhesión en los términos que está en la resolución que ha firmado el doctor Ríos Patio. Varios otros pueden estar en una línea distinta, ¿no? Efectivamente. Claro, porque con la interpretación que hace la Junta Nacional de Justicia sobre la unanimidad, podría ocurrir también pues que de repente al momento de decidir en el Pleno no habían 6, sino habían 5. Claro. ¿no? Es decir, no lo sabemos. Sí. ¿no? Entonces, yo creo que es indispensable la transparencia, porque en ella está la base de la credibilidad de las instituciones, y como lo hemos comentado tantas otras veces, más allá de las personas, lo que nos tiene que inquietar a todos es salvaguardar la institucionalidad democrática del Perú. Doctor Aldo Vázquez, muchísimas gracias por haber venido. Que le vaya lo mejor, vamos a tener seguramente oportunidad de seguir conversando.